El hormigón no miente. Esa es la primera lección que aprendí como joven ingeniero estructural, recién salido de la universidad. Puedes cubrirlo con una capa de pintura bonita, puedes esconderlo detrás de una pared de estuco, pero tarde o temprano, el hormigón siempre cuenta la verdad. Y aquí arriba, a 30 pisos de altura en el andamio de este edificio de condominios en la costa de Florida, la verdad que me está contando es una historia de enfermedad, de negligencia y de un colapso que era tan predecible como la salida del sol. ¿Ven esto? Este trozo de hormigón que tengo en la mano. Parece sólido, pero si lo miras de cerca está lleno de pequeñas fracturas. Y aquí, esta mancha de color óxido, esa es la lágrima del acero que está dentro. Es el cáncer. Es el sonido de un edificio que se está muriendo lentamente, desde adentro hacia afuera. Mi nombre es Mateo. Durante 35 años, mi trabajo ha sido diagnosticar la salud de estos gigantes de hormigón que bordean nuestra costa. Soy una especie de médico de edificios. Y hoy estoy aquí para darles mi diagnóstico. No solo de este edificio, sino de todo el mercado inmobiliario de Florida en el otoño de 2025. El mercado no está corrigiéndose, no está enfriándose. El mercado está sufriendo una falla estructural masiva. Y la crisis que está golpeando duramente a Florida no es solo financiera, es, en su raíz, una crisis física. Durante décadas vendimos un sueño basado en una imagen, una postal, la imagen de una torre blanca y reluciente junto a un mar turquesa. Era la promesa de un paraíso vertical. Lo que no les dijimos, lo que muchos de nosotros ignoramos deliberadamente, es que estábamos construyendo ese paraíso sobre cimientos podridos. Y ahora, esos cimientos están cediendo. Para entender la magnitud del desastre actual, hay que entender cómo construimos este sueño. Yo estuve allí, en los años 80 y principios de los 90, cuando trabajé en mis primeros proyectos de gran altura en lugares como Fort Lauderdale y Boca Ratón. Construíamos de otra manera. Construíamos con un respeto saludable al enemigo. Y en la costa de Florida, el enemigo siempre es el mismo: el agua. El agua en forma de huracanes, el agua en forma de lluvia torrencial y, sobre todo, el agua en forma de aire salado y húmedo que lo corroe todo. En aquel entonces, los edificios se sobrediseñaban. Usábamos más acero del necesario. Las losas de hormigón eran más gruesas. Aplicábamos múltiples capas de impermeabilización. Había un sentido de orgullo, de construir algo que durara. Pero a finales de los 90 y principios de los 2000, algo cambió. El mercado se calentó. El dinero empezó a fluir a raudales de todas partes del mundo, y el enfoque cambió de la longevidad a la velocidad y el beneficio. Los promotores inmobiliarios ya no eran constructores locales, eran fondos de capital privado de Nueva York y sindicatos de inversión internacionales. Su objetivo no era construir un legado, era construir una torre, vender todas las unidades antes de que se secara la pintura y pasar al siguiente proyecto en 5 años. Y para maximizar las ganancias, empezaron a tomar atajos. Atajos que en aquel momento parecían pequeños, casi insignificantes. En lugar de usar barras de refuerzo de acero galvanizado o inoxidable, empezaron a usar el acero negro estándar, más barato, pero mucho más susceptible a la corrosión. En lugar de aplicar sistemas de impermeabilización de varias capas, usaban una simple capa de pintura elastomérica. Las losas de hormigón se hicieron más delgadas para ahorrar costos. Yo lo vi. Di la voz de alarma en reuniones de proyecto, pero me dijeron que estaba siendo muy conservador, que mis métodos eran de la vieja escuela. Me dijeron que la nueva tecnología de aditivos para el hormigón lo solucionaría todo. Era una mentira conveniente, una que permitía a todos ganar mucho dinero, muy rápido. Construimos una generación entera de edificios con una enfermedad congénita, una debilidad oculta en su ADN de acero y hormigón. Durante años, esta debilidad permaneció latente. El mercado seguía subiendo. La gente compraba y vendía sin saber que el activo que estaba negociando era una bomba de tiempo. Y entonces llegaron los dos grandes catalizadores que encendieron la mecha. El primer catalizador, por supuesto, fue el agua, en su forma más violenta. Fue una serie de huracanes cada vez más fuertes que azotaron el estado. Para mí el punto de inflexión fue el huracán Irma en 2017. Y luego el golpe de gracia fue Ian en 2022. No se trataba solo de los vientos de 150 millas por hora. Era la lluvia impulsada por el viento.
Imaginen una lluvia que se mueve horizontalmente con la fuerza de un chorro de arena. Encuentra cada pequeña grieta, cada junta mal sellada en la fachada de un edificio. Penetra en el concreto poroso y llega a la barra de refuerzo de acero que hay adentro. Y una vez que el agua salada toca el acero, comienza el cáncer. El acero se oxida. Al oxidarse, se expande. Y al expandirse, grieta el concreto que lo rodea desde adentro hacia afuera. Es un proceso lento, pero es implacable. Después de estas tormentas empezamos a ver los síntomas. Pequeñas grietas en los balcones, trozos de estuco que se caían, manchas de óxido que sangraban a través de la pintura. Eran las primeras señales de que los edificios estaban fallando. Y el segundo catalizador fue la ley. La tragedia del colapso de la torre Champlain Tower South en Surfside en 2021 fue el momento en que el estado de Florida ya no pudo ignorar la enfermedad. Como ingeniero, vi las imágenes de ese colapso y sentí una náusea profunda y personal. No fue un acto de Dios. Fue un homicidio por negligencia cometido a cámara lenta durante 40 años. La nueva ley de seguridad de condominios que se aprobó después fue necesaria. Fue un intento desesperado de detener la hemorragia. Exigió inspecciones estructurales obligatorias y, lo más importante, exigió que las asociaciones de condominios financiaran por completo sus reservas para futuras reparaciones. Puso fin a la práctica de décadas de patear la lata hacia adelante, y al hacerlo, sin querer, detonó la bomba financiera que había estado haciendo tic-tac por tanto tiempo. Mi trabajo, en los últimos 2 años, se ha transformado. Ahora paso mis días realizando estos estudios de integridad estructural. Soy el portador de las peores noticias imaginables. Llego a una reunión de la junta de la HOA, generalmente compuesta por jubilados bien intencionados, y despliego mis reportes. Les muestro las fotografías infrarrojas que revelan la humedad atrapada en sus paredes. Les muestro los resultados de las pruebas de núcleo de hormigón que muestran la carbonatación y la intrusión de cloruro. Y después les presento el número. El número que representa el costo de arreglar 30 años de negligencia y construcción barata. Recuerdo una reunión en un edificio de Sunny Isles. Los residentes estaban preocupados por unas grietas en el garaje. Mi informe reveló que las grietas eran solo la punta del iceberg. Toda la estructura del garaje subterráneo estaba comprometida. Las losas de los balcones en todo el edificio necesitaban ser reemplazadas. El costo total estimado de las reparaciones era de $25 millones. Vi cómo el color se desvanecía de sus caras. Dividido entre las 200 unidades, eso significaba una cuota extraordinaria de $125,000 por familia. Personas que vivían de sus pensiones, que habían pagado sus hipotecas hacía mucho tiempo, ahora se enfrentaban a una deuda que era más grande que sus ingresos anuales. Y esto me lleva a la trinidad profunda del fracaso. La tormenta perfecta que ha creado el colapso del mercado de condominios. El primer elemento son los edificios enfermos. La realidad física de una infraestructura envejecida y mal construida que ahora requiere reparaciones masivas. El segundo elemento son los propietarios atrapados. Una población, a menudo de edad avanzada y con ingresos fijos, que no tiene los medios financieros para pagar estas reparaciones catastróficas. Y el tercer elemento, el que cierra la trampa, es un mercado paralizado. Las compañías de seguros, que ahora tienen acceso a los mismos datos y modelos de riesgo que yo, han huido en masa. Se niegan a asegurar estos edificios más antiguos con problemas estructurales conocidos. Y los bancos, siguiendo su ejemplo, se niegan a emitir nuevas hipotecas o a refinanciar las existentes en estos edificios. Sin inseguro, no hay préstamo. Y sin préstamos, no hay compradores. El resultado es un círculo vicioso, una espiral de muerte financiera. Los propietarios no pueden pagar las reparaciones. La asociación no puede recaudar el dinero. Las reparaciones no se hacen. El edificio sigue deteriorándose. El valor de cada unidad se desploma. Y la gente está atrapada, como fantasmas en sus propias casas, poseyendo un activo que ahora es un pasivo sin valor y sin salida. Estoy nuevamente en este andamio, mirando hacia la costa. Veo una hilera interminable de estas torres, que se extienden hasta donde alcanza la vista. Construimos estas estructuras como símbolos de prosperidad, como comunidades verticales, pero no lo eran. Eran productos, con una vida útil diseñada. Y esa vida útil ha expirado. Lo que estamos presenciando no es una corrección, es una demolición financiera que está ocurriendo antes de que lleguen las verdaderas excavadoras. Pero la podredumbre no se queda en la costa, se está extendiendo.
El pánico y la colapsación financiera que comenzó en estos edificios enfermos ahora están infectando a todo el ecosistema inmobiliario del Estado. La próxima vez exploraremos cómo esta crisis de los condominios está arrastrando consigo al mercado de viviendas unifamiliares, cómo está envenenando las finanzas de nuestras ciudades y qué significa para el futuro de cualquiera que llame a este lugar su hogar. Pero la podredumbre no se queda en la costa, se está extendiendo. La próxima vez, exploraremos cómo esta crisis de los condominios está infectando el mercado de viviendas unifamiliares, cómo está envenenando nuestras finanzas municipales y qué significa para el futuro de cualquiera que llame a este lugar su hogar. Hoy, estamos presenciando esa metástasis, porque la crisis inmobiliaria de Florida no es una serie de fallas aisladas, es una enfermedad sistémica. Y la enfermedad que comenzó en el acero y el hormigón de nuestras torres de condominios ahora se está extendiendo a través de las arterias económicas y psicológicas del Estado, infectando cada parte de la vida aquí. La primera vía de contagio es la más sutil y quizás la más poderosa. Es la destrucción de la psicología del paraíso. Durante 70 años, el mercado inmobiliario de Florida no se basó en los fundamentos económicos, sino en una creencia casi religiosa. La creencia de que este lugar era especial, que era inmune a las reglas normales. La gente pagaba una prima, la prima del sol, porque creían que estaban comprando algo más que una casa. Estaban comprando un estilo de vida, una promesa de felicidad y una garantía de apreciación del valor. Esa fe, ese optimismo ciego, era el verdadero motor del mercado. Ahora, esa fe está rota. Las historias de terror que emanan del mercado de condominios se han convertido en el tejido de la conversación diaria. Son las historias de tus padres, que se enfrentan a una cuota extraordinaria que aniquilará sus ahorros de toda la vida. Son las historias de tus amigos, atrapados en un condominio invendible que vale la mitad de lo que deben. Estas no son noticias lejanas, son tragedias personales y cercanas, y han envenenado el pozo. El miedo ha reemplazado a la codicia. El comprador potencial, que antes miraba una casa unifamiliar en un suburbio del interior y pensaba en el sol y los campos de golf, ahora mira la misma casa y piensa en los huracanes, en las inundaciones, en las compañías de seguros que huyen. Se preguntan, si la crisis de los seguros destruyó el mercado de condominios, ¿qué impide que le ocurra lo mismo a mi casa unifamiliar en 5 años? La incertidumbre se ha convertido en el sentimiento dominante. Y la incertidumbre es veneno para un mercado inmobiliario. La parálisis que congeló el mercado de condominios ahora se ha extendido creando una congelación en todo el estado. Los compradores están al margen, esperando, y los vendedores están empezando a sentir un pánico frío. Pero la conexión no es solo psicológica, es directa y financieramente brutal. El colapso del valor de los condominios está arrastrando activamente los valores de las casas unifamiliares. Déjenme explicarles cómo. Conozca una familia, los Benítez. Hace 5 años compraron la casa de sus sueños, una casa unifamiliar en un buen distrito escolar en un suburbio de Tampa. También eran dueños de un pequeño condominio en la playa que sus padres les habían dejado, y lo usaban como propiedad de alquiler para generar ingresos adicionales. Hace 6 meses, el condominio de la playa, un edificio de la década de 1980, fue golpeado con una cuota extraordinaria de $90,000 para reparaciones estructurales. Los Benítez tenían $90,000 en efectivo. El condominio se volvió invendible. Su único activo bueno, su único salvavidas, era la casa familiar. Se vieron obligados a poner su casa en el mercado, no porque quisiera mudarse, sino para liberar el capital y pagar la deuda de su activo tóxico. Se convirtieron en lo que llamamos un vendedor angustiado. Ahora, multipliquen la historia de los Benítez por decenas de miles. El estado está lleno de pequeños inversores y familias que, como los Benítez, tenían una cartera mixta. La crisis de los condominios los está obligando a liquidar sus activos buenos, inundando el mercado de casas unifamiliares con un inventario que proviene de la desesperación. Y un mercado inundado de vendedores desesperados es un mercado donde los precios solo pueden ir en una dirección, hacia abajo. El cortafuegos no existía. La enfermedad se está extendiendo a través de los balances de las familias comunes. Esto nos lleva a la siguiente etapa de la metástasis, el colapso de nuestras finanzas municipales. Esto es lo que yo, como ingeniero, veo como la falla más crítica. Porque cuando las finanzas de una ciudad fallan,
su infraestructura física comienza a desmoronarse. Fui contratado por una pequeña ciudad costera al sur de aquí para evaluar el impacto del colapso del valor de los condominios en su presupuesto. La ciudad depende del 80% de los impuestos a la propiedad de las torres de gran altura que bordean su costa. Los números eran una crónica de una muerte anunciada, con el tasador de propiedades del condado obligado a recortar los valores tasados de los condominios en un 50 o 60%. Los ingresos fiscales de la ciudad estaban a punto de caer por un precipicio. El administrador de la ciudad y yo nos sentamos y revisamos el presupuesto, y el ejercicio fue brutal. No se trataba de recortar la grasa, se trataba de amputar miembros. El presupuesto para el mantenimiento de las bombas de aguas pluviales, las máquinas que impiden que las calles se inunden durante las lluvias de verano y las mareas altas, recortado en un 60%. Como ingeniero, puedo decirles lo que eso significa. Significa que las bombas fallarán, y cuando lo hagan, la ciudad se inundará. El presupuesto para la renutrición de las playas, el proceso de dragar arena para proteger la costa de la erosión, eliminado por completo. Esto significa que la próxima tormenta se llevará una porción mucho mayor de la costa, amenazando las propiedades que quedan. El presupuesto para el mantenimiento del sistema del alcantarillado y agua potable, recortado drásticamente. Esto significa más roturas de tuberías, más avisos de hervir el agua, y eventualmente, la contaminación de las fuentes de agua. Lo que le mostré a ese administrador de la ciudad fue el comienzo de un círculo vicioso municipal. La caída de los valores inmobiliarios conduce a un colapso de los ingresos fiscales. El colapso de los ingresos fiscales conduce a recortes en los servicios esenciales y en el mantenimiento de la infraestructura. El deterioro de la infraestructura y los servicios hacen que la ciudad sea un lugar menos seguro y deseable para vivir. Y esto, a su vez, ejerce aún más presión hacia abajo sobre los valores de todas las propiedades, incluidas las casas unifamiliares. Es una espiral de muerte de la que es casi imposible escapar. Así es como la enfermedad de los condominios envenena a toda una comunidad, convirtiendo una crisis privada en un fracaso público. Y este fracaso público tiene consecuencias económicas aún más amplias. El colapso del mercado de condominios ha paralizado casi por completo una de las industrias más grandes de Florida, la construcción. La construcción de nuevas torres residenciales se ha detenido por completo. Nadie va a financiar un nuevo proyecto de condominio en un mercado que está inundado de inventario sin vender y con demanda inexistente. Pero el trabajo de reparación masiva, los miles de millones de dólares en restauraciones estructurales que la nueva ley exige, tampoco está sucediendo. Las asociaciones de condominios, en guerra consigo mismas y financieramente en quiebra rota, simplemente no pueden pagar los contratos. El resultado es una ola de desempleo que se extiende por todo el estado. El sector de la construcción, que empleaba a centenares de miles de personas, desde ingenieros como yo hasta carpinteros, electricistas y obreros, se está desmoronando. He pasado mi carrera en obras de construcción. Conozco a esta gente. Conozco a un joven director de proyectos, un hombre brillante al que ayudé a formar, llamado Miguel. Durante el boom era una superestrella, manejando proyectos multimillonarios. Era el futuro de nuestra industria. Hablé con él la semana pasada. Fue despedido hace 3 meses junto con toda su división. Ha estado buscando trabajo. No hay. Me dijo que está mudando a su familia a Texas porque su experiencia todavía tiene valor. La historia de Miguel es la historia de una fuga de cerebros y de mano de obra cualificada. Estamos perdiendo una generación de trabajadores cualificados, la misma gente que necesitaríamos para reconstruir si alguna vez salimos de esta crisis. Esta es la forma en que se completa el contagio. Una crisis estructural en nuestros edificios se convierte en una crisis financiera, que se convierte en una crisis municipal, que se convierte en una crisis de empleo. Es un fallo en cascada y cada etapa acelera la siguiente. Y en este paisaje de ruina y desesperación, ha surgido un nuevo ecosistema. Es el ecosistema de los predadores, de los fondos de capital privado que ven nuestra tragedia como una oportunidad de compra única en la vida. Como ingeniero, ahora recibo sus llamadas. Quieren que contraten para hacer la diligencia de vida. Quieren que evalúe los edificios enfermos, que les diga exactamente cuánto costará repararlos, para que puedan calcular el precio de compra más bajo posible en sus adquisiciones masivas. He rechazado el trabajo. Hay una diferencia entre ser un médico y ser un forense que trabaja para los buitres. Estos fondos están comprando comunidades enteras por centavos del dólar, con la intención de convertirlas en carteras de alquiler corporativos. Están preparando el escenario para una nueva Florida,
una en la que la promesa de ser propietario de una vivienda será un recuerdo lejano para la mayoría, un estado de inquilinos permanentes cuyo destino está controlado por entidades sin rostro en juntas directivas lejanas. Esto nos lleva a la pregunta final. ¿Qué queda? ¿Qué forma tomará Florida después de que este incendio haya arrasado con todo? Lo que veo emerger es un estado fracturado, un archipiélago de botes de salvavidas y de zonas de sacrificio. Los botes de salvavidas serán las comunidades planificadas del interior, en terreno elevado, construidas con infraestructura moderna y códigos de construcción resistentes. Serán enclaves expensivos y fortificados para aquellos que puedan permitirse el precio de la seguridad. El resto, la gran mayoría de nuestra histórica y hermosa costa, se convertirá en la zona de sacrificio. Un mosaico de propiedades de alquiler corporativos, infraestructura en decadencia y un ciclo interminable de daños por tormentas y reconstrucción a medias. Todo ello habitado por una población sin el capital, ni político ni financiero para escapar. Mi trabajo comenzó en un andamio, diagnosticando la enfermedad en el concreto de un solo edificio. Pero ahora, desde ese punto de vista, veo la verdad completa. El colapso del condominio no fue la enfermedad, fue solo el primer síntoma. La enfermedad es